¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada decirte que este va a ser el primer vídeo de una serie de 3 vídeos hablando todo sobre el Position. Y es una propiedad que es esencial, así que vamos a comenzar. Cuando comenzamos a maquetar tenemos esta propiedad Position que normalmente nos suscita muchas dudas. Y es, ¿qué es el Position? Vamos a ver cuáles son los tipos de Position, porque existen 5, aunque la realidad es que en la vida real se usan 4. También tenemos el tema de los conceptos que debes de tener en cuenta si quieres comprender completamente el Position, las diferencias entre cada uno de ellos. Y también vamos a ver reglas mnemotécnicas que me he inventado, es decir, esto es creación propia, para que sepas detectar cuándo usar un Position y cuándo no. Por otro lado, también te voy a dar ciertos consejos del Position y además cuidado mucho con el Position Absolute, porque aquí están los fallos más habituales de cualquiera que esté comenzando con el Position y aprendiendo a maquetar. Y por supuesto también vamos a ver cómo alinear etiquetas con Position, cómo centrar un div verticalmente o cómo centrar un div horizontalmente, ya que esto es esencial. Así que vamos a darle y vamos a comenzar con ¿qué es un Position? Bueno, pues la propiedad de Position nos permite decir cómo se va a colocar una etiqueta y desde dónde se mueve esa etiqueta. Esto es la parte principal. Por otro lado, el Position tiene varios valores. Vamos a comenzar con el Position Static, que sería el primero, el Position Relative, que sería el segundo, muy parecido al Static, el Position Absolute, que, bueno, veremos que este es el que más dolor suele dar de cabezas, y después tenemos el Position Fixed. Como extra, aunque no se utilice, aunque todavía siga en Working Draft mediante la W3C, que si no sabes lo que es el Working Draft, justo aquí arriba te dejo un vídeo, veremos también el Position Sticky. Así que ya sabemos que la propiedad Position nos permite decirle a una etiqueta cómo se va a colocar y desde dónde se va a mover. Ahora, antes de comenzar y antes de ver la tabla que te va a resumir todo el Position y las pequeñas reglas mnemotécnicas, necesito que comprendas todos estos conceptos esenciales antes de comenzar. Vamos a ver 4 conceptos y el primero de ellos es el denominado el concepto de flow o el concepto de flujo, de cómo se colocan las etiquetas. El segundo concepto es el concepto de etiquetas hermanas o etiquetas contiguas y contenedoras. Después también vamos a ver el concepto de la colocación, de cómo se colocan por defecto según, de cómo se colocan por defecto las etiquetas según su posición. Y después también veremos cuál es la referencia para colocarse. Esta aquí es donde están los puntos clave. Así que si comprendes bien estos 4 conceptos, el resto de la tabla va a ser espectacular. Y te los voy a ir explicando. Primero, cuando hablamos de flow o de flujo, digamos que estamos hablando de que una etiqueta, por defecto, cuando nosotros las escribimos sin ningún tipo de CSS, se colocan de una manera muy concreta. Por ejemplo, cuando tú colocas etiquetas, se colocan unas debajo de otras. Así que, si yo no pongo la propiedad Position, el flujo es natural. Pero si yo pongo la propiedad Position, una de las que veremos, unas cuantas de las que veremos, entonces le estoy imponiendo su flujo, le estoy diciendo qué tiene que hacer y desde dónde se tiene que mover. Así que vamos a definir que existen 2 tipos de flujo. Y te lo voy a resumir de una manera muy sencilla. El flujo de tipo natural es el que ya viene escrito por defecto. Cuando hablamos de flujo natural, tú no tienes que hacer nada. Ahora, cuando hablamos de flujo de tipo impuesto es porque tú tienes que escribir el Position. Esta es la primera clave del flujo. Por otro lado, también tenemos el concepto de etiqueta contenedora y etiqueta hermana, y esto lo debes de tener súper claro. Entonces, debemos de conocer y de saber distinguir perfectamente el concepto de etiqueta hermana y de contenedora. Por ejemplo, la etiqueta contenedora técnicamente es la que va a agrupar una o varias etiquetas dentro. Por otro lado, las etiquetas hermanas son etiquetas que se colocan una contigua a otra, es decir, una al lado de otra. Para que lo veas de una manera más fácil, te voy a decir que la etiqueta contenedora, aquí tienes un pequeño esquema, y dentro tiene las etiquetas hija, y todas las hijas son hermanas. Para que lo veas con un código un poco más realista, sería un ULLI. Y claro, primero, el UL es la etiqueta contenedora. Segundo, las etiquetas LI son hijas del UL. Pero aparte, las etiquetas LI entre ellas son etiquetas hermanas. Así que
teniendo claro este otro concepto, vamos a ver cómo lo voy a representar con un pequeño iconito muy sencillito. Y es que este concepto lo voy a representar poniendo siempre la etiqueta contenedora como en un color más grisáceo y dentro la etiqueta hija. Sabiendo esto, vamos a hablar de la colocación. Y es que cuando hablamos de la colocación, estamos hablando de utilizar sobre todo float y flex. Es decir, si una etiqueta acepta float o acepta flex, en ese caso la etiqueta contenedora. Pero vamos a decir que estas dos propiedades nos permiten colocar las etiquetas hermanas o contiguas unas al lado de otras. Y te lo voy a resumir, de hecho, con 3 iconos. Es decir, el primer icono es que las etiquetas por defecto se colocan unas debajo de otras. Por otro lado tenemos las etiquetas que al ponerle float o al ponerle flex a la contenedora se colocan unas al lado de otras, todas son hermanas. Y por otro lado tenemos también que las etiquetas se superponen unas a otras. Este es el concepto de colocación y quédate con estas 3 posiciones, ¿vale? De colocación. Y ya por último, para acabar antes de seguir, la referencia de colocación. Y es que cuando nosotros ponemos la propiedad position, lo que estamos haciendo es afectar a 4 propiedades, a la propiedad top, a la propiedad left, right y bottom, porque son las propiedades para colocar una etiqueta. ¿Y cuál es la referencia para colocar? Bien, pues recuerda ese concepto de hija y de contenedora, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es definírtelo con 4 referencias y 4 iconos muy fáciles. El primero de ellos, sobre todo, es cuando una etiqueta no tiene referencia. Cuando top, left, right y bottom no hacen referencia a nada, no funcionan. Por otro lado, tenemos la referencia de el borde, su propio borde, el borde de esa etiqueta. Entonces top es el borde de esa etiqueta o el right de esa etiqueta. Por otro lado también nos encontramos que también podemos tener la referencia de el borde de la etiqueta contenedora. Y por último tenemos también una referencia que es que una etiqueta de referencia tiene al viewport, a la ventana. Por lo tanto, quédate con estos 4 conceptos. No tiene referencia, la referencia es su propio borde, la propiedad top, left, right o bottom funciona con su propio borde. La propiedad top, left, right y bottom funciona con los bordes de la contenedora o la propiedad top, left, right y bottom se tienen de referencia el borde de la ventana, el borde del viewport. Sabiendo esto, vámonos al meollo. Y es que voy a tener esta pequeña tablita donde voy a ir diciéndotelo todo. Primero, en la primera columna voy a definir el flujo de cada uno de los position. En la segunda, cómo se comportan las hermanas, las etiquetas hermanas o contiguas. Después vamos a ver si la colocación funciona, si el float flex funcionan. Y por último, la referencia de cada uno de estos position. Vamos a comenzar con el primero, que es el denominado position static. Después seguiremos con position relative, pasaremos después al absolute, llegaremos al fixed y acabaremos con el sticky, que es ese position un poquito más especial. Vamos a comenzar con el position static. Cuando hablamos del position static, es el position que tiene por defecto todas las etiquetas, es decir, que su flujo es natural. Si tú no pones nada, tiene position static. Por otro lado, las etiquetas hermanas o las etiquetas contiguas en el position static, ¿cómo se colocan? Unas debajo de otras. Y al mismo tiempo también se pueden colocar unas al lado de otras, porque precisamente float y flex sí funcionan con este position. Por otro lado, la referencia de este position es que no existe referencia. Es decir, una etiqueta position static, tú le das un top y no te va a funcionar. Por otro lado, tenemos el segundo position, que es el relative, y este hay que escribirlo, por lo tanto su flujo ya es impuesto. Yo ya le voy a decir desde dónde se va a tener que mover o no. ¿Cómo se colocan las etiquetas hermanas o contiguas? Pues también unas debajo de otras y además unas al lado de otras. Por otro lado, sí funciona la colocación porque podemos colocarlas unas al lado de otras, pero a nivel de referencia, cuando le digo top, lo que hace es coger, en este caso, su propio borde. Es decir, al darle a una etiqueta posición relativa, el top es su propio borde, el left es su propio borde. Ahora, pasemos al absolute. Y el absolute tengo que escribirlo, así que su flujo es de tipo impuesto. Y las etiquetas, ¿qué les pasa? Se superponen. Cualquier etiqueta hermana que tenga, lo que hace es superponerse, colocarse por encima. ¿Y esto qué significa? Que no funciona
el flex ni float. No puedo colocar una etiqueta absolute justo al lado de otra porque se está superponiendo. ¿Y cuál es la referencia para colocarse? Bueno, pues la referencia es el borde de la etiqueta contenedora. Por otro lado tenemos el fixed, y es que hay que escribirlo, por lo tanto su flujo es de tipo impuesto. ¿Y qué pasa con las etiquetas fixed? Que también se superponen y, por supuesto, como se superponen, no funciona ni float ni flex. Importante también saber que la referencia de un fixed, que sería fija, básicamente es siempre la ventana. Cuando ponemos un position fixed es cuando yo hago scroll en la ventana y dentro de la página un elemento se queda fijo siempre. Por último tenemos el Position Sticky, que está en Working Draft, así que cuidado con usarlo, pero el Position Sticky hay que escribirlo, por lo tanto ya es de flujo de tipo impuesto. Las etiquetas hermanas o contiguas se comportan un poco extrañas. ¿Por qué? Porque el Position Sticky es una combinación de Relative y de Fixed. Así que primero, las etiquetas se colocan una debajo de otras o unas al lado de otras, por lo tanto el float y el flex sí funciona. Pero cuando esa etiqueta toca el borde de la ventana, entonces se superpone al resto de etiquetas. Por lo tanto, la colocación de float y flex sí que funciona, pero cuidado cuando hace ese sticky y se pega a un borde de la ventana. ¿Y la referencia cuál es? Pues primero de referencia su top left right y bottom es su propio borde, pero después cambia al borde del viewport. Así que, dicho esto, y si quieres el tema de la referencia, te lo dejo justo aquí con los textos, pero estos son los 5 tipos de positions con cada una de sus diferencias esenciales. Si te aprendes esta tabla, te aprendes el position en el 80% de los casos. Ahora, a lo mejor me dices, Edu, no me gustan las tablas. Bueno, pues si no te gustan las tablas, te voy a dar una serie de trucos. Unas frases, apréndete estas frases. ¿Cuándo se utiliza el position static? Bien, pues ni te lo pienses, viene por defecto. Olvídate del position static, ya está. Si tú no lo pones, ya está puesto, da igual. Y el flujo del position static es natural, así que no va a afectar en nada. Oye, Edu, ¿cuándo tengo que poner, en este caso, entonces cuándo pongo el position relative? Bien, pues el relative lo tienes que colocar cuando tú tienes muchas etiquetas que son absolute, la etiqueta contenedora como mínimo debe de ser relative. Es decir, que cuando tenemos etiquetas hijas en absolute, la etiqueta contenedora como mínimo debe de ser relative. Para que la hija le haga caso. Si no, te empieza a pasar cosas raras. Resumen, cuando pongas un absolute a la contenedora, relative. Y se acabó. Por otro lado también tenemos que... ¿cuándo podemos utilizar el position absolute? Bien, pues el position absolute úsalo solo en dos casos. Uno, cuando quieres superponer varias etiquetas hermanas, y por otro lado, cuando quieres colocar una etiqueta a los bordes de la etiqueta contenedora o de la etiqueta padre. Y ya por último, ¿cuándo utilizamos fixed? Bueno, pues cuando quieres que una etiqueta esté fija en la ventana, entonces usa fixed. Ahora, ten mucho cuidado con el position absolute. ¿Por qué? Porque al usar el position absolute existen dos errores y dos cosas esenciales que debemos de recordar siempre. Y es súper habitual que comencemos a escribir el position absolute a lo loco. Así que la primera recomendación que te doy es, si pones un absolute, recuerda ponerle relative a la etiqueta contenedora. Después también, cuando pones un absolute cuando pones un absolute a una etiqueta, la contenedora, la etiqueta que lo contiene, no es capaz de ver la altura de la hija. Es decir, que si la etiqueta hija es absoluta, la contenedora no ve la altura. Y esto es un problema porque significa que cuando hagamos responsive design nos va a forzar a poner el height a la etiqueta contenedora para que no se nos desbarajuste la web. Y esto lo vamos a tener que hacer poniendo uno y muchos breakpoints. Que si recordáis en el vídeo de los breakpoints, que si no lo habéis visto, o del responsive design, te lo dejo aquí arriba, pero hablábamos de intentar evitar poner alturas a toda costa. Y el position absolute nos genera muchos problemas de altura. Así que eso por un lado, consejos generales del position, ya no solo del absolute, sino de todos, y es que siempre que comenzamos a utilizar position tenemos los mismos errores. El primero de ellos, no uses el position absolute a lo loco. En serio, piensa en las reglas mnemotécnicas que te he dicho antes. El absolute solo se utiliza en dos ocasiones, para superponer etiquetas contiguas o colocar una etiqueta a los bordes del padre.
Por otro lado también piensa siempre en la referencia, es decir, cuando pongas un relative es su borde la referencia, en un absolute la etiqueta contenedora, en un fixed el viewport. Y después, recuerda que el Position Sticky está en Working Draft, por lo tanto, cuidado con usarlo, que si no sabes lo que es Working Draft, te vuelvo a dejar por aquí arriba el vídeo de la W3C y de las validaciones. Pero con todo esto, lo siguiente que nos quedaría sería ver el alineando con Position. Lo que pasa que eso será el próximo vídeo, así que te recomiendo que para la espera te suscribas a mi canal y también te veas estos vídeos que seguramente te gusten bastante. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, un saludo y muchas gracias por suscribirte. Hasta la próxima. Chao, Crux.